Prestosos, prestoses, de oriente a occidente, Asturias, mires por donde la mires, es una auténtica maravilla. Hoy nos encontramos en el Parque Natural de Somiedo, reserva de la biosfera, y tenemos con nosotros a un personaje. Alfonso, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado de que nos visitéis por estas zonas. ¿Dónde estamos ahora mismo, concretamente? Estamos en el Alto de la Farrapona, es el paso rodado más alto entre Asturias y León, son 1.708 metros. Qué bonito. ¿Y a dónde nos dirigimos? Pues desde aquí es donde dejamos los vehículos y empieza una ruta, la de los lagos de Saliencia. Sí. Que bueno, no solo tiene los lagos, sino muchas cosas de fauna, de flora y de geología, que es súper importante. Nos hacen muchas visitas desde afuera para conocer toda esta zona y todo un valle glaciar y todo lo que ello conlleva. Bueno, pues no se hable más. ¿Nos lo enseñas? Vamos a por ello. Venga. Bueno, Alfonso, entonces cuéntanos qué vamos a hacer un poquitín. Pues mira, tenemos aquí el cartel de la ruta que nos indica la bajada que hay al primer lago de la cueva, o lago de la mina, que llamaban porque era al principio, donde al lado de las escombreras. Y bueno, seguimos la misma línea de altura y le damos la vuelta y avistamos el de Calabazosa y el de Cerveriz. Con eso vemos los tres lagos de Saliencia principales y conocemos un poco la geología, la mina que hubo aquí, todo lo que es el valle glaciar y un poco de la etnografía, que hay un teito a modo de refugio. ¡Qué bueno! Y más adelante pues te lo explicará mejor Marité, que es la directora del Ecomuseo. Pero bueno, he de decir también que aquí donde lo veis, Fonso es el presidente de la Asociación de Teitos, así que algo de teitos sabrás, ¿no? Bueno, es un símbolo bastante importante para los somedanos y yo creo que debería ser para toda Asturias. De hecho, a pesar de haber animales tan representativos como el oso y picos tan importantes como en este cordal, el símbolo del logotipo del parque es un teito. O sea, eso ya lo dice todo. Claro, claro. Ole, ole. ¿Ves en esa montaña? Sí. ¿Ves los laterales? Sí, y ves cómo eso se vino abajo toda esa falla, como es así como de lodo la caída. Los vígaros, que después se ve bien ahí al fondo o bien ahí al final de la sierra, toda la laminación del fondo marino, como cresteó así hacia arriba. Y como en la roca caliza también, pues hay fumarolas que salen por ahí, las zonas más amarillentas y las zonas más claras de esta peña. Vamos a hacer la ruta al sentido inverso. Sí. Vamos a empezar por la... Porque normalmente suele irse en esa dirección, ¿no? La ruta de los lagos en esta dirección, la pista roja que se veía donde hacían la extracción del hierro. Sí. Y ahora vamos a girar hacia la izquierda, que está un teito que usaban de refugio los pastores, porque toda esta vega y la vega Camayor, hasta hace bien poco, se arrendaba a rebaños de ovejas que venían desde Extremadura haciendo la transhumancia. Bajando hacia el teito que usamos de refugio, tienen la primera vista del lago de la mina o lago de la cueva. Lago de la mina conocemos lo más los locales por la proximidad. Sí, a Les Vines. Y ya tenemos aquí que está siempre abierto para si surge alguna eventualidad, que alguien tenga donde cobijarse. Bueno, pues nada, prestosos, esto es un teito y si hay alguien que sabe de etnografía, de teitos y de todo lo que hay que saber aquí en Somiedo, esa es Marité, ya lo explicará en breve. Bueno, pues y como esto de la tele siempre hay alguna trampecilla, vamos a ir a ver a Marité. ¡Vamos! ¡Hostia! Cayó más al palo, ¿eh? Me cago en 10, ya podía subir yo así a los sitios. ¿Dónde fuimos a aparecer, neni? Ya te digo. Y aquí bien, como os decía, la que mejor os puede hablar de todo esto es Marité, la directora del Ecomuseo. Vamos a buscarla. Marité, hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, ¿vosotros? Bueno, aquí estamos, deseosos de que nos cuentes y nos enseñes un poquito de la vida de Somiedo. Vale, pues estamos en el Ecomuseo de Somiedo, en la parte dedicada a las casas de teito de escoba. Sabéis que teito es la techumbre, la parte de cubierta, y escoba es el material que se usa para hacer esa cubierta.
la Citisus scoparius, un arbusto del monte. Y se usaba en casas, en cabanas, en molinos, hórreos. Carros del país. Era muy habitual antiguamente. Ahora no viven en ellos, ¿no? En las casas no vive nadie, estas que tenemos aquí son del museo, Sí. compradas en su día a los dueños en los años 80 por el gobierno de Asturias y el ayuntamiento, Sí. y son museo. Bueno, entonces yo creo que la vemos por dentro, Vamos a ver. por dentro, Venga, claro. vamos a ver. Claro, claro. La verdad que promete, ¿eh? Por fuera es chula, prestosinos. ¡Qué bueno! ¡Qué guapo! ¡Ostras, no esperaba yo esto! Cuidado con la cabeza. ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! Sí, esta, bueno, se conserva tal cual. Esta realmente estuvo habitada hasta el año 1954. ¿no? Pero después se usó como almacén, como la típica cocina vieja donde se tiza y se seca el embutido y demás, entonces conservó su estructura y responde al tipo más básico de vivienda. La cuadra está dentro, una cuadra pequeña, y luego comparte el espacio separado por sus tabiques de madera, pero el espacio de vivienda humana está ahí, la habitación ahí mismo. Claro, ¿vale? claro. Y arriba era lo que sería, digamos, el payar. El pachar, ¿no? Que decimos pachar aquí. que decís aquí. El pachar. Y aquí abajo la cocina, el char. El char claro. y el escaño, la mesa, todo lo que sería la, ¡Qué guapo! Sí, la señor. cocina. Hala, vamos, Rubén, que todavía tenemos que hacer la ruta a los lagos. Bueno, pues muchísimas gracias por enseñarnos esto. Que sepas que prometemos y amenazamos con volver. Anda, Pesaín, vamos de ruta. Desde aquí ya ves que vemos las bocaminas y dónde estaba el agujero principal de la extracción. Arriba. Y lo otro eran escolleras que se rehabilitaron y lo unificaron otra vez así al modo del parque para que quedara el entorno otra vez de forma correcta. Y para ir al lago tiene que ser subiendo, ¿no? Sí, aquí en Somiedo dice que llaneamos hasta que el alto y entonces ya a partir de ahí ya podemos empezar a bajar. Qué raro, oye. Bueno, prestosos, una vez aquí, visto el segundo lago, podemos hacer dos cocinas. O bordear el lago y salir a la pista, que alargaríamos un poquitín más la ruta, o volver sobre nuestros pasos al cruce, donde Fonso nos decía que podíamos ir más derecho. Cerverí, el último que nos queda, y la Vega Camayo. Mira, hostia, qué puta pasada. Que eso es... Eterna, eterna, eso es eterno. Esto es menos de la mitad, de allí para el... Sí, todavía queda para allá. Bueno, Afonso, lago Cerveriz, el lago Negro y la mina. Nos quedaría el del Valle, ¿no? Bueno, el del Valle tendríamos que terminar entonces la Vega Camayor, que aquí vemos menos de la mitad, son unos 5 kilómetros para llegar al lago del Valle, que ese sí es el mayor de Asturias y el más profundo, tiene 60 metros en lo más hondo. Y estos tres serían los que llamamos los lagos de Saliencia. Eso estos es. tres. Con la laguna de la Almagrera, que también es conocida, pero hay que venir ahora, en verano seca. Bueno, ahí tienes la laguna de la Almagrera. Está con lo último que queda ya de agua porque ahora en verano seca. Voy a enseñarte aquí ahora de cerca, en primer plano, las bocaminas. Sí. Por aquí era la peatonal, los trabajadores y tal, todo donde enganchaban las luces y los temas de ventilación. Aquí está un poco posteado también y todo, y por el otro lado sacaban el material. Si te fijas, y es siempre los planos hacia abajo. Sí, sí. Para traer el material siempre hacia arriba. Cuando venían los vagonetes cargáis, siempre tenían que tener cuesta, porque si, imaginaos, si van para abajo... Esto es un acúmulo de sedimentación de fondo de lecho marino, que, bueno, pues en la época cuando se crearon los montes salieron para arriba. Y mira, aquí tienes todos estos restos y fósiles de fondo marino que ¿ves? Nos indica cómo fue la formación geológica de estas montañas. Sí, señor. Esto fue usado desde tiempos ancestrales, ya lo puedes ver con paredes y todo, para resguardo de pastores y demás gente que pasaba por la zona. Sí, que los de antes de tontos tenían... Muy poco o nada. Bueno, prestosos, prestosas, desde aquí, desde este sitio espectacular donde Alfonso nos trajo a contemplar la vida anterior llena y plasmada en fósiles,
Despedimos la ruta de hoy, una ruta espectacular. Como siempre, no podéis dejar de visitar Somiedo. Alfonso, un auténtico placer el traernos a tu casa y macho, Pues muchas gracias. No sabía yo que fueras una enciclopedia, tío. No, no es para tanto. Qué sorpresa. No, me valoran más por lo que cae. Sí.